Hoy vamos a continuar viendo false friends o falsos amigos, ¿verdad? Son las palabras del inglés que son casi idénticas a palabras del español, pero que tienen significados diferentes. O sea, palabras que se prestan a la confusión, como la palabra intoxication. Intoxication, que no quiere decir intoxicación, tiene una connotación diferente. Intoxication tiene que ver con embriaguez o con estar drogado, ¿sí? Con estar bajo el efecto de estupefacientes. Eso es intoxication. Mientras que la palabra intoxicación del español, que tiene que ver con cuando comemos algo que nos cae mal, en inglés se llama poisoning. Poisoning. Poisoning viene de la palabra poison. Poison significa veneno. Así que poisoning vendría a ser literalmente envenenamiento. Sin embargo, la palabra inglesa poisoning se utiliza no solo para envenenamiento de veneno, sino también cuando estamos intoxicados por alguna cosa que hemos comido en mal estado o alguna cosa que nos cayó mal, aunque no esté en mal estado, ¿verdad? Así que podemos decir que la palabra intoxication se traduce como embriaguez o estar bajo el efecto de estupefacientes, y que la palabra española intoxicación se traduce en inglés como poisoning. Poisoning, ¿sí? Ahora la palabra inhabitable. La palabra inhabitable también se presta fácilmente a la confusión. ¿Por qué? Porque inhabitable se escribe igual que la palabra española inhabitable. Sin embargo, significa totalmente lo opuesto. Inhabitable quiere decir que es habitable, que es algo que es habitable o que es apto para ser habitado, ¿sí? Mientras que la palabra española inhabitable en inglés es uninhabitable, ¿sí? Lo que hacemos es agregar el prefijo un, ¿sí? Un, que es el que cumple la misma función que el in del español, ¿sí? Uninhabitable sería no habitable o inhabitable. Del mismo modo, la palabra inhabited significa habitado, mientras que la palabra inhabitado, la palabra española inhabitado o inhabitada, en inglés se diría uninhabited. Agregamos el prefijo un. Uninhabited es inhabitado. Inhabited es habitado. ¿Bien? Otra palabra que se presta a confusiones es la palabra injure. Injure. Esto se pronuncia injure. Fíjense que esta J, la J del inglés se pronuncia y, ¿sí? Y. En español lo transcribí con una G y una H, porque en español no tenemos ese sonido y. Injure, ¿sí? Y esta U se pronuncia como un sonido intermedio entre una E y una A, o sea, es injure. Injure significa lastimar. To injure es lastimar. O an injure también es una lastimadura, una herida. Y no tiene nada que ver con la palabra injuria del español, que en inglés se traduciría como insult. 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 Otra vez la U se pronuncia entre una A y una E. Insult. Del mismo modo, la palabra injured. Injured no significa injuriado. Injured significa herido o lastimado, ¿sí? Injured. La palabra introduce. Introduce es una palabra muy común y frecuentemente utilizada en inglés. Introduce significa presentar. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a presentar algo a alguien, o cuando vamos a presentar a alguien a otra persona, en inglés utilizamos la palabra introduce. O cuando nos vamos a presentar ante alguien, por ejemplo, decimos
Let me introduce myself. Permítame presentarme. Let me es permítame. Introduce myself. Presentarme. ¿Sí? Así que introduce es presentar. Entonces, ¿cómo se dice en inglés la palabra introducir? La palabra introducir en inglés se dice to insert. Insert. ¿Sí? Lecture. Lecture. La palabra lecture no quiere decir lectura. La palabra lecture significa conferencia. Mientras que la palabra española lectura se traduce como reading. Reading. El hecho de leer, una lectura, en inglés es un reading. Y a lecture es una conferencia. Otra palabra muy utilizada y que se presta a confusión es la palabra library. 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 Es una de las palabras inglesas que vienen del latín, ¿verdad? Porque library no viene de la raíz book, que es libro en inglés, sino que viene, library tiene algo más que ver con biblos, ¿verdad? Que era libro, ¿verdad? Library no quiere decir librería. Library quiere decir biblioteca, ¿verdad? O sea, biblioteca es donde vamos nosotros a leer libros, mientras que una librería es donde vamos a comprar los libros. Así que library es donde vamos a leer los libros, una biblioteca. Entonces, ¿cómo se dice una librería? Una librería se dice bookshop, o sea, tienda de libros. Bookshop es librería. La palabra misery. Misery. Misery significa tristeza. Y no tiene la connotación que tiene la palabra miseria del español, que tiene que ver con indigencia, ¿verdad? Con pobreza. Miseria en inglés se traduciría como poverty. Poverty, si se refiere a indigencia material, o misfortune. Misfortune, si se refiere a un estado de desgracia, ¿sí? Fíjense que la palabra misery, la S no se pronuncia s, como la S suave del español, se pronuncia como la S zumbada. Z. Esto es misery, misery, no es misery, es misery. Así que la S, cuando la S se encuentra entre dos vocales, como en este caso entre la I y la E, esa S se pronuncia siempre como un zumbido, como una abeja. Zzz, ¿bien? Misery. Así que recuerden, si la S se encuentra sola entre dos vocales, se pronuncia Z. A menos que la S se encuentre duplicada. Si es una doble S, se pronuncia Z, como la S suave. Notorious. Notorious. Notorious no significa notorio. Notorious es alguien de mala fama o alguien que tiene mala reputación. Así que notorious es una palabra denigrativa, ¿sí? Peyorativa. Una palabra negativa. La palabra notorio del español en inglés se podría traducir como obvious. Obvious, ¿sí? Y la palabra ostensible, la palabra inglesa ostensible, se traduciría como aparente en español. Mientras que la palabra ostensible se traduce en inglés como obvious también, ¿sí? Así que ostensible no es ostensible. Ostensible es aparente. Y ostensible sería something obvious, ¿sí? Si tienen dudas con la pronunciación, fíjense en color verde como he escrito la fonética. Acá, por ejemplo, casos como este, donde he escrito una B y una L, es porque no quiero que pronuncien una vocal entre esas dos consonantes. Quiero que suene como una B y una L, pero bien pronunciadas. Por ejemplo,